Buenos días, alumnos. Bienvenidos una vez más a su curso de Sistema Tegumentario. El día de hoy ya vamos a empezar con otra unidad. Vamos a hablar sobre las funciones de la piel. Ahora que ustedes ya conocen la estructura de los componentes de este sistema, van a darse cuenta que va a ser más fácil entender las múltiples funciones que tiene. Recordemos que todas estas funciones tienen como finalidad mantener la homeostasis del cuerpo. Acá tenemos las diferentes funciones que tiene la piel. Esta tiene una función de termorregulación, una de excreción y absorción, tiene función de sensibilidad, de reservorio de sangre, de protección, de síntesis de vitamina D y de crecimiento. El día de hoy solamente vamos a tratar estas 4 y las otras 3 las vamos a ver en la siguiente sesión teórica. Vamos a empezar hablando de la función de termorregulación. Ustedes ya esto deben haberlo visto en el curso de estructura y función, pero en esta parte vamos a ahondar un poco más. Para hablar de termorregulación tenemos que entender que tenemos dos temperaturas. La llamada temperatura nuclear, que está representada en color rojo en este esquema, y la temperatura de la envoltura, que estaría en color celeste. ¿A qué se refiere la temperatura nuclear o central? Es la temperatura de los tejidos que se encuentran dentro de las cavidades tanto craneal, torácica como abdominal, y está representada por la temperatura oral, que nos traduce la temperatura de la sangre, la temperatura rectal, la esofágica, la timpánica y también por la temperatura hipotalámica. El hombre es un animal homeotermo. ¿Qué quiere decir esto? Que es de sangre caliente. Y esto significa que mantiene relativamente constante en un promedio de 37 grados, con una variación que puede ir desde 36,5 hasta 37,5 esta temperatura central, a pesar de las variaciones que puedan haber en la temperatura del medio ambiente. Esto, por ejemplo, no ocurre en otras especies como los reptiles, los peces o los invertebrados, que son especies poiquilotermas. Estas sí modifican enormemente su temperatura en base a la temperatura del medio ambiente. Y el otro tipo de temperatura es la temperatura de la envoltura corporal o superficial, que viene a ser la temperatura de la piel, del tejido celular subcutáneo y de las extremidades. Es decir, de todas aquellas estructuras que están más en contacto con el medio externo. Esta temperatura sí va a variar en relación con los cambios de temperatura ambiental y básicamente está representada por la temperatura axilar. En este diagrama, lo que vamos a relacionar la temperatura, tanto central como la superficial, con la variación de la temperatura a nivel ambiental. Y vemos que a pesar de que esta temperatura ambiental se modifique, la temperatura central se mantiene constante. ¿En qué valor? Entre 36,5 a 37,5, la media 37. Mientras que la temperatura superficial o de la piel sí va a variar, va a ir aumentando a medida que va a aumentar la temperatura del medio ambiente o va a disminuir si es que la temperatura ambiental lo hace. Una peculiaridad que tiene la temperatura nuclear o central es que varía a lo largo del día, es decir, que tiene un ritmo circadiano. Presenta un valor mínimo de 36,2 hasta 36,5 entre las 3 y las 6 o hasta las 8 de la mañana y una temperatura máxima de 37,5 entre las 3 y las 6 de la tarde. Diversas zonas de nuestro cuerpo van a mostrar diferentes temperaturas. Eso quiere decir que hay variaciones regionales. En general, la zona que maneja temperatura más alta es el recto, mientras que las extremidades son las que tienen la temperatura más baja. Y de las dos extremidades, la que es más baja es la temperatura del miembro inferior. La temperatura corporal es la resultante de un balance llamado balance térmico, que habla del equilibrio que existe entre la producción de calor y la pérdida de calor.
Cuando nosotros hablamos de producción de calor, básicamente nos referimos a todas aquellas reacciones químicas que son necesarias para el metabolismo de los alimentos, carbohidratos, grasas o proteínas. Esto quiere decir que la ingesta de alimentos, sobre todo de las proteínas, va a intensificar la termogénesis. Pero debe quedar claro que la principal fuente de calor es la contracción muscular. ¿De qué músculo? Del músculo esquelético. Y eso lo vemos claramente cuando hacemos ejercicio o cuando presentamos escalofríos. En este cuadro de acá podemos apreciar el porcentaje de producción que existe en diferentes órganos en reposo y en ejercicio. Y vemos cómo la producción de calor a cargo de lo que serían los músculos fundamentalmente se incrementa enormemente durante el ejercicio. Cuando nosotros estamos durmiendo tenemos poca producción de calor, eso hace también que nuestra temperatura sea más baja, como lo veíamos en el esquema anterior. En cuanto a la pérdida de calor, existen diferentes mecanismos de pérdida de calor. Dentro de ellos tenemos a la conducción, la radiación, la evaporación y la convección, que no está acá esquematizada. Más o menos el 80% de estos mecanismos de pérdida de calor están centrados en la piel o en alguno de los anexos, y en menor medida el 20% restante está centrado en las mucosas. ¿En qué consisten estos mecanismos de pérdida de calor? Consisten en la transferencia del calor a la piel desde la parte nuclear o central a través de la circulación, y la transferencia del calor de la piel hacia el medio externo a través también de otros mecanismos que los vamos a desarrollar. Entonces, para la pérdida de calor, nosotros primero tenemos que pasar por dos fases. En una primera fase, la temperatura de la región nuclear tiene que irse a la región superficial, o sea, a la piel o a los músculos. Y en la segunda fase, esa temperatura de la región superficial tiene que ir hacia el medio ambiente. Entonces recordemos que producto del metabolismo tenemos una temperatura nuclear. Esta temperatura nuclear, gracias a la circulación, va a ser transferida a la temperatura superficial por medio de tres mecanismos: conducción, convección y contracorriente. Y luego esta temperatura superficial va a sufrir un fenómeno de intercambio de calor con la temperatura del medio ambiente, y esto va a depender de la gradiente de temperatura. Y este intercambio va a producirse en base a estos cuatro mecanismos: radiación, conducción, convección o evaporación. Vamos a pasar ahora a hablar de los mecanismos de transferencia de calor, desde la parte nuclear hasta la parte periférica. Y habíamos dicho que son tres: convección, conducción y contracorriente. Conducción se refiere al flujo del calor de una área de mayor calor a una de menor calor por transferencia de energía. La convección viene a ser la principal forma de transferencia de calor entre estas dos regiones. Recordemos que la piel tiene una rica red capilar que posee numerosas anastomosis arteriovenosas, sobre todo en las zonas que están más expuestas a los cambios de temperatura, como son los dedos, las manos, los pies, las orejas y la nariz. Cuando estas anastomosis se aperturan, es decir, se vasodilatan, se va a generar una pérdida de calor. Y cuando se cierran, o sea, cuando se vasoconstriñen, va a generarse ganancia de calor. Entonces, que quede claro, la vasodilatación es un fenómeno para perder calor, mientras que la vasoconstricción es un fenómeno para ganar calor. El flujo sanguíneo en la piel realmente excede a sus necesidades metabólicas, pero es precisamente para poder cumplir estas funciones, y puede llegar incluso a incrementarse hasta 100 veces cuando uno pasa de un clima frío a otro caliente. La piel caliente actúa como reservorio de temperatura para poder después distribuirlo a las diferentes partes del organismo. El control de esta redistribución lo hace el sistema nervioso simpático a través del control que ejerce a nivel de las arteriolas y las vénulas. Y por último, el último mecanismo sería el de contracorriente. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que la temperatura sanguínea no se mantiene constante en todos los vasos. Por ejemplo, esta es una visión a nivel del brazo y antebrazo. Acá tenemos esquematizado en rosado la arteria braquial.
Esta sería la radial y esta de acá sería la arteria cubital. A ambos lados de esta arteria se encuentra la parte venosa. Estas dos venas que están bien pegadas a la parte arterial y que serían las venas profundas. En esta otra imagen lo que tenemos esquematizado es la parte periférica, o sea, las venas periféricas, que serían estas de acá, que están más pegadas hacia la piel y que constituyen las venas superficiales. Cuando una persona está en un ambiente de temperatura neutra, vamos a ver que la temperatura a nivel de la arteria braquial más o menos va a ser de 36.5 grados, mientras que la temperatura en la radial va a bajar hasta 36 grados. O sea, existe una diferencia de más o menos 0.5 grados centígrados. Pero cuando yo a este individuo lo someto a una temperatura aún menor, por ejemplo 10 grados centígrados, ¿qué es lo que va a pasar? Como esta temperatura a nivel arterial va a ir descendiendo, al momento que ocurra el retorno venoso, la temperatura de la sangre venosa también debería ser baja. Pero gracias a este mecanismo de contracorriente y a que las venas profundas están tan pegadas a la parte arterial, van a ir adquiriendo esa temperatura. De modo que en su recorrido de regreso hacia el corazón, esta temperatura de la parte venosa va a ir aumentando. Y finalmente va a llegar al corazón a una temperatura más o menos entre 37, 37,5 incluso hasta 38 grados centígrados. ¿Por qué es que ocurre el retorno venoso a través de las venas profundas? Debido a que como estamos en temperatura fría, lo que ha ocurrido es una venoconstricción de la parte superficial. Entonces se ha evitado ese retorno por la parte venosa superficial. En cambio, si nosotros ponemos a este mismo individuo a un ambiente cálido, por ejemplo 30 grados centígrados, vamos a ver que la temperatura a nivel arterial prácticamente no varía. Se mantiene constante. Miren, 37 grados a nivel de la braquial, 37 a nivel de la cubital. En estas situaciones, la sangre venosa va a ser desviada hacia el plexo venoso superficial, como vemos acá, evitando de este modo el mecanismo de contracorriente, porque el mecanismo de contracorriente solamente se da entre las venas profundas y las arterias. Las venas superficiales no participan de este mecanismo. Y al desviarse la sangre por la parte venosa superficial va a permitir que grandes cantidades de calor sean transferidas hacia el medio ambiente. De este modo se mantiene una temperatura constante a nivel del organismo, que le permita seguir funcionando, trabajando con regularidad. Estos mismos mecanismos se aplican para las extremidades inferiores. ¿Y cómo es que esa temperatura que ya está en la parte superficial pasa al medio externo, al medio ambiente? Eso es por medio de otros mecanismos. Acá son 4 mecanismos. Uno de ellos es la radiación, el otro es conducción, el otro es convección y evaporación. ¿Qué pasa con la radiación? Viene a ser esa transferencia de calor por ondas electromagnéticas entre la piel y los objetos que la rodean sin que estén en contacto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos recibiendo los rayos solares, vamos a ganar temperatura, pero no estamos en contacto con el sol. En la conducción viene a ser prácticamente lo mismo, la transferencia de calor, pero entre objetos que sí están en contacto. Este término se utiliza tanto para sólidos como para líquidos o gases y va a depender de las diferencias de temperatura entre los puntos de contacto. En condiciones normales este no es un mecanismo muy importante para nuestro cuerpo, pero en condiciones especiales puede convertirse en un mecanismo fundamental de pérdida de calor. Por ejemplo, imagínense a una persona que está inmóvil dentro de una piscina y el agua de esa piscina está a menor temperatura que la temperatura corporal. Va a haber una transferencia desde la temperatura corporal a la temperatura de la piscina y la persona puede entrar en hipotermia, lo cual resulta perjudicial para los tejidos. Lo contrario pasaría si es que la temperatura de la piscina es mayor que la temperatura corporal. Va a haber ganancia de temperatura por parte de la persona. La convección es la transferencia de calor entre la piel y el aire o el agua, es decir, que solamente está limitado a los fluidos.
Cuando sustancias más calientes entran en contacto con otras más frías, va a haber una transferencia por un mecanismo de convección. Esto se ve, por ejemplo, cuando ustedes están en la ducha y salen y hay una corriente de aire. Va a haber pérdida por convección hacia el aire. Y el último mecanismo es el de evaporación. Este mecanismo se basa en el hecho de que la transformación de cualquier líquido en vapor sin cambiar su temperatura va a requerir del empleo de la producción de energía y por lo tanto de calor. Para que se evapore 1 gramo de sudor de la superficie de la piel se requieren más o menos 0.58 kilocalorías. ¿Y de dónde se obtiene? De la piel. Entonces, este es un mecanismo de pérdida de temperatura. Y en realidad viene a ser la principal fuente, la principal vía de pérdida de calor en condiciones normales. Este mecanismo no depende de la gradiente de temperatura, sino depende de la gradiente del vapor de agua que existe entre la piel y el medio ambiente. Recuerden que el medio ambiente también tiene un grado de humedad. Una atmósfera húmeda va a retardar la evaporación y es por eso que a un mismo valor de temperatura parece mucho más caluroso los climas húmedos que los secos, porque como no hay mucha diferencia de gradiente de vapor de agua, la evaporación no se produce con rapidez, sino es más lenta. Entonces, quedamos que el intercambio de calor por estos 3 primeros mecanismos, radiación, conducción y convección, va a depender de la gradiente que exista entre la piel y el medio ambiente. Básicamente la gradiente de temperatura va a depender de la gradiente de temperatura que exista entre la piel y el medio ambiente. Y lo que pueden provocar son ganancia o pérdida de temperatura. Mientras que este último mecanismo, el de evaporación, depende solo de la gradiente del vapor de agua que exista entre la piel y el medio ambiente y solamente provoca pérdida de calor. Cuando la ganancia de calor es igual a la pérdida, existe el estado denominado balance térmico. Y en este es en el que se basa la temperatura central para mantenerse constante. La diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio ambiente va a determinar la cantidad de calor que se va a intercambiar entre ellos. No es lo mismo que haya una diferencia de 1 grado a que haya una diferencia de 10 grados. Si la temperatura medioambiental es muy baja, va a existir una gran diferencia con la temperatura corporal, por lo tanto va a haber una gran pérdida de calor. Al colocarnos nosotros ropa abrigadora, lo que vamos a hacer es disminuir esa diferencia de temperaturas que existía entre la persona y el ambiente y por lo tanto disminuimos la pérdida de calor. El control de la temperatura lo que va a tratar es de generar mecanismos para ganar calor o mecanismos para perder calor, dependiendo de la situación en la que estemos. El centro termorregulador se encuentra a nivel del hipotálamo anterior. Recibe la información sobre la temperatura ambiental proveniente de los termorreceptores cutáneos y de datos sobre la temperatura central de los termorreceptores hipotalámicos, que están localizados específicamente en el área preóptica del hipotálamo. Los integra y este hipotálamo es el que va a dirigir los mecanismos que van a generar ya sea la pérdida o la ganancia de calor para mantener esa temperatura constante. Entonces, los mecanismos para generar calor, o dicho de otra manera, las respuestas fisiológicas ante el frío van a ser múltiples. El frío en realidad es una sensación que se produce por la pérdida de calor. Cuando la temperatura ambiental disminuye, el organismo va a activar una serie de mecanismos que lo que van a tratar de hacer es aumentar la producción de calor y reducir la pérdida del mismo. ¿Cómo lo hace? Estimulando la producción de hormonas tiroideas.
Las hormonas tiroideas son generadoras de calor porque aumentan el índice metabólico. Lo otro es activando al sistema simpático. El sistema simpático tiene dos efectos. Cuando se estimulan los receptores beta que están localizados a nivel de la grasa, lo que va a hacer es aumentar el índice metabólico y la producción de calor. Pero cuando estimula los receptores alfa 1 que están localizados en el músculo liso vascular cutáneo, van a provocar la vasoconstricción de las venas superficiales, de modo que la sangre va a retornar de las extremidades al corazón vía las venas profundas, con lo que se reduce la pérdida de calor, ya que se puentean las venas superficiales, que son las que permiten la transferencia de calor con el medio externo. La piloerección y los escalofríos son otro mecanismo. Los escalofríos se desencadenan ante temperaturas frías por activación del hipotálamo posterior. Este hipotálamo posterior lo que va a hacer es, mediante otros mecanismos, va a estimular a motoneuronas que se encargan de inervar al músculo esquelético para que se contraigan de manera rítmica y puedan generar calor. Se sabe que estos escalofríos pueden producir un incremento de temperatura de hasta más de 0.5 grados. Y lo otro es que esto también tiene un efecto a nivel de la corteza, donde lo que permite la aparición de las llamadas respuestas o conductas de reducción de exposición cutánea al frío, como por ejemplo el ovillarse, el encogerse, porque con eso tú reduces área de superficie por la que puedas perder temperatura. Lo otro es colocarse ropa más abrigadora, porque con eso también disminuyes la diferencia de temperatura entre el medio externo y el cuerpo. Entonces la pérdida de calor va a ser menor. Un dato adicional es el del aislante. Un aislante es una sustancia o un material que evita la pérdida de calor. Y el aislante por excelencia de nuestro organismo es la grasa corporal. Esto quiere decir que las personas obesas comienzan a tiritar o a tener esta sintomatología a menores temperaturas de la piel que lo que serían las personas delgadas. En el caso contrario, o sea, los mecanismos para disipar calor o en todo caso las respuestas fisiológicas que se dan ante el aumento de la temperatura en el medio externo. Lo que se va a tratar de hacer acá es estimular la pérdida de calor por los diferentes mecanismos que ya habíamos hablado. Estos mecanismos, el de radiación, el de convección y el de conducción, se van a coordinar en el hipotálamo anterior y van a provocar, primero, que haya una disminución de la actividad simpática a nivel de los vasos, a nivel de las anastomosis arteriovenosas, de modo que la sangre va a poder pasar hacia las venas superficiales y de ahí va a poder ser transferida hacia el medio externo. Y por otro lado va a aumentar la actividad simpática de tipo colinérgico a nivel de las glándulas sudoríparas endocrinas, con lo que va a provocarse la sudoración y la pérdida por evaporación. También van a aparecer manifestaciones conductuales dirigidas a disipar el calor, como son la mayor exposición de piel o abanicarse, con lo que se estaría perdiendo calor por el mecanismo de convección. Existe la llamada aclimatación al calor. Cuando una persona que no está acostumbrada al calor y tampoco está entrenada físicamente hace ejercicio en un clima caluroso, al poco tiempo va a presentar una elevación marcada de la temperatura tanto central y superficial. La frecuencia cardíaca se va a elevar y esto va a provocar mareos, náuseas y puede llevar incluso al colapso. Sin embargo, si a esta misma persona la sometemos todos los días a estas mismas condiciones de temperatura, pero por menor tiempo, pero por más días, unos 8 a 10 días, lo que va a pasar es que va a descender el umbral de temperatura de la piel al que se inicia la sudoración, con lo cual este individuo no solo inicia la sudoración y la vasodilatación cutánea a menos temperaturas centrales y superficiales de su organismo, sino que también suda más intensamente y por lo tanto va a perder calor más rápidamente. Mientras que en el primer caso, el paciente que no estaba aclimatado
la sintomatología que va a presentar básicamente va a ser por un exceso de sudoración. Este es un cuadro resumen sobre lo que ocurre para lograr el control de la temperatura. Entonces tenemos acá la temperatura corporal. Cuando esta homeostasis está alterada y la temperatura corporal se incrementa, se van a estimular unos receptores que están, ya saben ustedes, localizados a nivel de la piel o también en el hipotálamo. Van a activarse una serie de mecanismos que van a hacer que los efectores empiecen a actuar. ¿Y cuáles son los efectores? Las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas van a incrementar su producción de sudor y este se va a evaporar con la consecuente pérdida de temperatura. Va a haber dilatación de los vasos cutáneos con incremento de pérdida de calor desde la piel hacia el ambiente y va a haber modificaciones conductuales. Al final lo que se va a lograr es que la homeostasis sea restituida. Cuando la temperatura disminuye, igual van a estimularse receptores cutáneos, va a estimularse también el hipotálamo y se van a generar respuestas por medio de efectores. Esos efectores van a ser los vasos cutáneos, que en este caso van a sufrir un fenómeno de vasoconstricción, con lo cual va a disminuir la pérdida de temperatura por parte de la piel. Van a aparecer los escalofríos, que incrementa el metabolismo del músculo esquelético y por lo tanto incrementa la producción de calor. Y también van a haber modificaciones conductuales, como serían el abrigo o el encogerse tomando posición fetal para de esa manera disminuir área de pérdida de temperatura. Así como tenemos un control de termorregulación, también vamos a tener trastornos de esa termorregulación. Uno de ellos muy importante es la fiebre. La fiebre suele presentarse como resultado de una exposición de nuestro cuerpo a diferentes microorganismos, a gérmenes patógenos, a complejos inmunitarios, entre otros. Estos agentes, cualquiera que sea, lo que van a hacer es estimular la producción de unos pirógenos endógenos. Pirógenos viene de fiebre, o sea, de algunas sustancias que van a producir fiebre y que van a ser producidos por los macrófagos. Dentro de estas sustancias tenemos a la interleuquina 1 alfa, a la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma e interferón beta. Estas sustancias van a producir una serie de reacciones que van a llegar al hipotálamo, específicamente al hipotálamo anterior, a una región denominada preóptica, y van a producir ahí la liberación de otras citoquinas. Dentro de estas nuevas citoquinas, la prostaglandina E2 es muy importante, porque lo que va a hacer esta prostaglandina es variar el punto de temperatura prefijado para el hipotálamo. Recordemos que la temperatura central estaba prefijada en 37 grados y uno de los órganos que tenía temperatura central era el hipotálamo. Entonces, con la fiebre, lo que va a pasar es que en el hipotálamo se va a generar un nuevo punto de temperatura que va a estar, por ejemplo, en 39 grados, puede estar en 38, puede estar en 40. Al estar elevado ese punto de normalidad de temperatura para el hipotálamo, esta temperatura estaría por debajo. Entonces se van a desencadenar mecanismos que lo que van a hacer es producir calor. ¿Qué mecanismos? La vasoconstricción, para que no haya pérdida a través de las venas superficiales, y los escalofríos. Eso va a hacer que esta temperatura vaya aumentando y cuando llegue a este nuevo punto de referencia, recién se van a activar los mecanismos de pérdida de temperatura, porque recién son entendidos como fiebre, como incremento de temperatura. Y esos mecanismos básicamente van a ser la vasodilatación para que la sangre fluya por las venas superficiales y de ahí se vaya al exterior, y la sudoración con la consecuente evaporación, que es uno de los mecanismos de pérdida de temperatura que habíamos visto. ¿Por qué es que ocurre esto? Se ha visto que muchos de los sistemas de defensas mejoran a niveles de temperatura febril. Esa es una. Y la otra es que muchos gérmenes son termolábiles.
Entonces a este rango de temperatura serían erradicados. En ambos casos lo que tenemos es un mecanismo de defensa, una respuesta para evitar el daño por la sustancia que está desencadenando la fiebre. Lo que debe quedar claro acá es que en la fiebre lo que hay es una variación del punto de referencia de temperatura normal para el hipotálamo. Esto la diferencia de otra terminología que se utiliza muchas veces como sinónimos, pero esto es cerrado, y es el de la hipertermia. La hipertermia es el aumento de temperatura central, pero sin el cambio de ese punto de referencia. El ejemplo clásico lo produce el ejercicio. En el ejercicio lo que tenemos es un incremento del metabolismo. Esto va a elevar la temperatura nuclear que va a desencadenar sudoración. Cuando esta sudoración es muy profusa, va a haber pérdida de líquido y disminución de la volemia. Esta disminución de la volemia va a hacer que disminuya el retorno cardíaco y por lo tanto el gasto cardíaco, el volumen minuto. Esto va a determinar que disminuya la presión arterial. A su vez, el aumento del metabolismo lo que provoca es vasodilatación muscular, con lo cual disminuye la resistencia circulatoria que contribuye más a la pérdida de presión arterial. La ganancia de temperatura nuclear va a provocar vasodilatación cutánea porque es el mecanismo de pérdida de temperatura y al haber vasodilatación también va a haber disminución de la resistencia, lo que a su vez también conduce a disminución de la presión arterial. Todos estos cambios son lo que se conocen con el nombre de insolación o agotamiento por calor. La clínica que suelen presentar estos pacientes se caracteriza por cefalea, náuseas, vómitos, zumbido de oído, escalofríos y pérdida transitoria incluso de la conciencia. El golpe de calor o shock térmico es una urgencia médica que se caracteriza por una temperatura rectal que va de 41 a 43 grados centígrados. La frecuencia cardíaca va a ser muy superior a lo normal, el paciente por lo general está inconsciente, con reflejos muy disminuidos o prácticamente abolidos. Si es que está consciente puede presentar delirios, puede tener convulsiones. En estas circunstancias lo que se tiene que hacer es descender de manera rápida y urgente la temperatura central para evitar lesión cerebral irreparable. Suele pasar en lugares que soportan temperaturas muy altas durante la época de verano. Y el último ejemplo de hipertermia es la conocida como hipertermia maligna. Esta hipertermia se caracteriza por un incremento masivo del índice metabólico, del consumo de oxígeno y de la producción de calor por parte del músculo esquelético, asociado al uso de anestésicos inhalatorios, dentro de los cuales el más común es el alotano. Esto tiene que darse en una persona que genéticamente ya sea susceptible. Afecta a uno entre 15.000 niños y menos frecuentemente en 1 en 40.000 en adultos. El diagnóstico se hace en el acto operatorio y se caracteriza por la aparición de rigidez muscular esquelética, acidosis metabólica y temperatura corporal elevada. La rigidez muscular se piensa que es el resultado de un incremento del calcio liberado desde el retículo sarcoplásmico y que estaría estimulado por el uso del anestésico. Entonces, al liberarse mayor cantidad de calcio al citoplasma de la célula muscular, esta se va a contraer con mayor fuerza y mayor número de veces. Los mecanismos disipadores de calor van a resultar insuficientes. El tratamiento consiste en la interrupción inmediata del anestésico porque el riesgo de muerte es realmente grande, sobre todo en pacientes pediátricos. Las alteraciones contrarias, por disminución de la temperatura. La hipotermia es definida como la disminución de la temperatura corporal a 35 grados o menos. Por lo general va a resultar de una exposición prolongada a un ambiente frío. Inicialmente va a haber una vasoconstricción cutánea para tratar de evitar la pérdida de calor, pero llega a ser insuficiente y recién acontece lo que sería la hipotermia. Los síntomas son incoordinación de movimientos, disminución de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Y por último tenemos el daño por congelación. Este es el daño a nivel de piel y tejidos profundos por una exposición prolongada al frío. Se da por una injuria directa a nivel de las células por la formación de cristales de hielo y reducción del flujo sanguíneo en las zonas afectadas. Las zonas más comúnmente comprometidas son aquellas más expuestas al ambiente, como son la nariz, las orejas, las manos y los pies. El daño puede ser muy variable
Puede ir desde un daño superficial donde la piel solamente se ve enrojecida, un daño más o menos intermedio donde la piel suele verse de color blanquecina con presencia de ampollas, hasta un daño más profundo donde están comprometidas las dos capas de la epidermis e incluso el tejido celular subcutáneo, y las lesiones suelen verse de coloración negruzca. Acá vemos un paciente que ha presentado esta lesión, la más profunda, a nivel de pabellón auricular. Acá tenemos otros dos pacientes. Este tuvo lesiones de nivel intermedio con generación de ampollas y de nivel profundo con esa coloración negruzca. Esto fue un par de días después. Como había progresado la zona del daño por congelación, también les dicen quemaduras por frío, y a este paciente se le hicieron arteriografías y se vio que inicialmente el flujo sanguíneo no llegaba a pasar hacia los dedos, llegaba hasta la muñeca y no pasaba hacia los dedos, pero como le instauraron un tratamiento inmediato, al poco tiempo se logró ver que hubo restitución de ese flujo circulatorio, por lo tanto no hubo que llegar a la amputación. Y eso fue cuando el paciente prácticamente ya estaba para irse de alta, ¿no? Ya se ve como mejorado notablemente el aspecto de las estructuras, y básicamente es por la restitución del flujo sanguíneo. En cambio, en este otro paciente también se presentó con ampollas, con lesiones que fueron progresando hacia lesiones de tipo profundo, ¿no? Acá se ve el tejido negruzco, deshidratado, desvitalizado. No recibió el tratamiento de manera inmediata porque la zona en la que estaba era muy alejada y demoró bastante en ser transferido hacia el hospital. Entonces, lamentablemente este tejido estaba completamente desvitalizado, era tejido muerto, y lo que tuvo que hacerse en este caso fue la amputación. Muy bien, acabamos con nuestra primera función, la de termorregulación. Vamos a hablar ahora sobre excreción y absorción. En condiciones normales, la piel tiene cierto papel excretor, o sea, de eliminación de sustancias del organismo, y también tiene cierto papel de absorción. A pesar de que el estrato córneo confiere esa capacidad impermeable al agua, recuerden que podemos evaporar aproximadamente 400 mililitros de agua por día, y al evaporar vamos a eliminar no solamente agua y calor, obviamente, sino que también vamos a deshacernos de una serie de sustancias como son sales, dióxido de carbono y dos moléculas orgánicas importantes que proceden de la degradación de las proteínas, que son el amoníaco y la urea. Esto lo habíamos visto también en los constituyentes del sudor, y por eso se le considera como una función de excreción. Pero una vez más les digo que la función excretora fundamental para estas dos sustancias, el amoníaco y la urea, lo cubre el riñón. La piel es impermeable al agua, pero es porque tiene esa cubierta lipídica. Eso quiere decir que va a haber limitación al ingreso de sustancias hidrofílicas, pero sí va a haber un paso tranquilo, sin problema, de sustancias de origen lipídico. Y eso va a pasar con algunos medicamentos y con algunas otras sustancias. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, la A, D, E y K, pueden ser absorbidas a través de la piel. Y lo otro son ciertos fármacos. Las sustancias tóxicas que pueden absorberse a través de la piel son los solventes orgánicos como la acetona, que la usamos nosotros como quitaesmaltes, el tetracloruro de carbono, que se usa como un producto de limpieza, las sales de metales pesados como el plomo, el mercurio, el arsénico, y compuestos tóxicos de algunas plantas venenosas como la hiedra venenosa y el roble venenoso. Dentro de los fármacos que tienen absorción cutánea tenemos a los corticoides tópicos. Los corticoides son liposolubles, por lo tanto se desplazan con facilidad hasta la región papilar de la dermis y ahí ejercen sus propiedades antiinflamatorias. Hay otros medicamentos que también se pueden aplicar por esta vía. Dentro de ellos tenemos los parches cutáneos, los parches de nicotina, que se usan como tratamiento para dejar de fumar. Nuestra tercera función, la de sensibilidad cutánea, ya habíamos visto y habíamos hablado de esto. Incluye todas las sensaciones que se originan en la piel, las sensaciones táctiles, las de presión, las de vibración y cosquilleo, las sensaciones térmicas, tanto de calor como frío, y la sensación del dolor. Y acá tenemos todos los receptores de los que ya habíamos hablado. Revisen su teoría sobre qué tipo de sensación capta cada una de ellas para que les quede grabado. Y
el complemento de cómo llega esta sensibilidad hacia el sistema nervioso central y cómo se realiza la respuesta ante el estímulo, lo van a tratar ustedes en el curso de sistema nervioso. Deben haber ustedes escuchado hablar del término prurito. Este término se refiere a la sensación no placentera que induce el deseo de rascarse. Puede ser el único síntoma de algunas enfermedades cutáneas o también de algunas sistémicas. Se ha visto más o menos que la prevalencia del prurito crónico en la población general es del 8.4%. ¿Cómo es que se origina esta sensación de prurito? Se origina cuando los queratinocitos, estimulados por diferentes factores como químicos, térmicos o mecánicos, liberan una serie de sustancias. Estas sustancias pueden hacer que se activen dos vías. Por ejemplo, si se liberan mediadores como citoquinas, ejemplo las interleuquinas, estas directamente van a estimular a los receptores del prurito. Pero si libera otras sustancias, lo que va a hacer este queratinocito es estimular a mastocitos. Estos mastocitos a su vez van a estimular a los eosinófilos y estos eosinófilos finalmente van a liberar una sustancia que se llama factor de crecimiento neural. Este factor de crecimiento neural va a estimular también a estos receptores del prurito. Después esa sensación va a ser llevada hasta la médula por las fibras aferentes y de ahí de la médula va a llegar hasta el cerebro. ¿A qué parte? A la corteza somatosensorial, donde va a hacerse consciente. Entonces estas son las dos vías. La vía directa, o sea el queratinocito directamente estimula al receptor del prurito, o la vía indirecta en la que son otras células y sus productos los que van a estimular a estos receptores. En la clase teórica no les comenté nada sobre los receptores de prurito, solamente les hablé de los 6 que acabamos de recordar, y eso es porque para la mayoría de los autores el prurito es considerado como un tipo de dolor leve. Entonces la vía, los receptores que utilizaría serían los mismos receptores del dolor, o sea, terminaciones nerviosas libres. Bueno, y la última función que vamos a ver hoy día es la de reservorio de sangre. La dermis, debido a que tiene una extensa red de vasos sanguíneos de las que ya hemos venido hablando constantemente, va a encargarse de transportar de un 8 a un 10% del flujo sanguíneo total en un adulto sano, en reposo. Entonces, cuando hay alguna necesidad sanguínea, este flujo sanguíneo puede ser redireccionado hacia órganos de importancia más vital. Muy bien, muchachos, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana para terminar este tema de las funciones del sistema tegumentario. Suerte.